Construir el marco teórico. Para iniciar la construcción del marco teórico es necesario tener previamente un problema. En este caso voy a plantear aquel problema que pensé que podría darle una respuesta hace algunos años. Y dice así: los estudiantes de la maestría en administración mejoran su situación económica a medida que avanzan en sus estudios. Esta condición hace que se busquen cuáles son las fortalezas del programa en ellos. Ante este problema, nos hacemos la siguiente pregunta de investigación: ¿qué características tiene la situación económica de los estudiantes de la maestría en administración? Esta es una pregunta general y esta gran pregunta la podemos dividir en algunas otras preguntas particulares. Veamos, ¿cómo es el estilo de vida de los estudiantes? ¿Qué propiedades tienen los estudiantes? ¿Tienen bienes inmuebles? ¿Cómo es el empleo que tienen? Y por último, ¿cuáles son las actividades de crecimiento personal? Creemos que esa gran pregunta se puede subdividir a su vez en estas preguntas particulares. Una vez que tengamos bien claras cuáles son las preguntas particulares, cambiamos de la pregunta que se hace el investigador a la acción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues entonces la acción es el objetivo que tenemos que obtener en nuestro trabajo. Objetivo: identificar las características económicas de los estudiantes que pertenecen a la maestría en administración. Si ustedes se dan cuenta, es el mismo objetivo, es la misma redacción que la pregunta, excepto que tiene un formato diferente. ¿Y qué creen? Lo mismo podemos hacer con las preguntas particulares. Ahora les llamamos objetivos específicos. Leamos: conocer los diferentes estilos de vida de los estudiantes, investigar acerca de las propiedades que poseen los estudiantes de la maestría en administración, examinar si los estudiantes de la maestría en administración cuentan con bienes inmuebles, analizar el tipo de empleo que tienen los estudiantes y, último objetivo, identificar en qué consisten sus actividades de crecimiento personal. Estas son las acciones que vamos a hacer a lo largo de nuestra investigación. Y para responder la pregunta, hacemos una afirmación inicial, hipótesis. Y esta afirmación inicial tendremos la posibilidad de responderla tomando en cuenta la información que vayamos a obtener. ¿Qué dice nuestra afirmación inicial? Las características de la situación económica de los estudiantes de la maestría en administración son favorables. Esta afirmación se puede, a su vez, dividir en pequeñas afirmaciones, como el estilo de vida de los estudiantes es importante, los estudiantes de la maestría en administración cuentan con propiedades, los estudiantes de la maestría en administración tienen al menos un bien inmueble, el empleo que tienen los estudiantes de la maestría en administración es competitivo, y la última afirmación que hacemos es: los estudiantes de la maestría en administración tienen actividades de crecimiento personal. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Pues igual, copiar y pegar. Pero no solamente eso, también tuvimos que modificar. Veamos, el primer enunciado, la pregunta dice: ¿qué características tiene la situación económica de los estudiantes de la maestría en administración? Vean cómo tenemos signos de interrogación y además la pregunta basada en la palabra ¿qué?
Ese mismo enunciado se copia y se pega para darle acción, objetivo, identificar las características económicas de los estudiantes que pertenecen a la maestría en administración. Iniciamos con un verbo en infinitivo, orden, identificar. Puede ser conocer, saber, indagar, etc. Volvemos a copiar y pegar y nos queda la afirmación. La afirmación dice: las características de la situación económica de los estudiantes de la maestría en administración son favorables. Utilizamos el verbo son para identificar lo que estamos diciendo. La hipótesis la partimos en tantas partes como sea necesario. Variables. ¿Por qué se llaman variables? Porque son datos que varían a lo largo de la información que tenemos, los datos que vamos recopilando. La hipótesis dice: las características de la situación económica de los estudiantes de la maestría en administración son favorables. Aquí identificamos solamente dos variables, una independiente y otra dependiente. ¿Cuál es la variable independiente? Los estudiantes de la maestría en administración. ¿Y cuál es la variable dependiente? La situación económica. ¿Por qué vamos a hacer esta investigación? Bueno, podemos darle al menos 5 tipos de respuesta. Una, social. ¿En qué beneficia a las personas en las que está inmerso nuestro problema de investigación? Desde el punto de vista académico, ¿qué conocimiento nuevo se va a obtener? Desde el punto de vista económico, ¿cuáles serán los beneficios económicos de resolver este problema? Desde el punto de vista político, ¿cómo mejorará la relación de las personas a quienes afecta el problema de investigación? Otra forma, justificación, es metodológica. ¿Se utilizarán nuevos métodos para la solución de nuestro problema de investigación? Al menos esas respuestas tenemos que dar una vez que planteemos la hipótesis expresada. Después vamos a continuar con la operacionalización de la hipótesis. ¿Cuál es la operación de la hipótesis? Pues partir la variable en tantas partes como sea posible para obtener los datos y poder decir si es aceptada o rechazada la hipótesis. En este caso, la variable la dividimos en dimensión, variable, subvariable, indicador y operador. Por eso se llama operacionalización de la hipótesis. Bueno, la dimensión, la primera, que es estudiantes de la maestría en administración, y tenemos una segunda dimensión o variable, que es la situación económica. La primera dimensión la dividimos en varias partes: edad, género, semestre, horas de estudio, licenciatura, grupo, estado civil, dependientes económicos, área terminal, residencia e idiomas que maneja el estudiante. Y la segunda dimensión la vamos a dividir en estilo de vida, propiedades, inmuebles, empleo y crecimiento personal. No es casualidad que la situación económica se divida en 5 partes, que son los 5 datos en los que partimos nuestra hipótesis general en hipótesis específica. A su vez, la variable la podemos dividir. Veamos. Para la primera dimensión, los estudiantes de la maestría en administración, vean cómo el indicador aparece de la siguiente manera. Si preguntamos la edad, entonces vamos a preguntar cuál es la fecha de nacimiento. Y la última columna es el operador, es decir,
Ahí, ¿cómo van a contestar? Día, mes, año. Género es el indicador y el operador es masculino, femenino o que pertenezca a la comunidad LGBT. Y así sucesivamente. Veamos la segunda variable o segunda dimensión. La segunda dimensión dice situación económica y aquí tenemos estilo de vida, propiedades, inmuebles, empleo o crecimiento personal. A su vez, el estilo de vida se subdivide en pertenece a clubes, cómo son su ropa y accesorios, si acude a los antros, si viaja, si viaja al extranjero, cómo se transporta, etc. Bueno, una de las subvariables dice pertenece a clubes. ¿Cuál será el indicador? El indicador es la pregunta que vamos a utilizar y dice lo siguiente: ¿a cuántos clubes pertenece? Es el indicador. Y el operador, es decir, el dato que vamos a recoger es un número entero. Pertenece a 0, 1, 2, 10, etc. Veamos lo que sucede con una de las preguntas de la variable inmuebles. Terrenos. La pregunta es, ¿cuántos terrenos tiene? Y el resultado será un número entero. Empleo. Preguntamos si tiene un empleo fijo y colocamos ahí la respuesta del empleo. Bueno, esto nos lleva a lo siguiente. Una vez que hicimos la operacionalización, nos permite avanzar a esta parte. No se alcanza a ver en el PowerPoint, ustedes lo pueden pausar en el video. Para cada pregunta se busca la información que hay en estudios científicos de revistas especializadas. Por ejemplo, en un año, ¿cuánto gastas en viajes? A la derecha aparece la liga de dónde se puede obtener la información que hacemos para esta pregunta. Entonces, de este lado colocamos toda la información que fuimos recopilando con respecto a estas preguntas. Bien, ya tenemos toda la información que tenemos aquí. ¿Qué sigue? Bueno, pues entonces sigue escribir. Y aquí tengo un ejemplo de cómo es que vamos a ir escribiendo al respecto. Bien. Encontramos un texto que se llama Funciones y tipos de clubes deportivos. Aquí dice la bibliografía que se utiliza y lo que se hace en este caso fue copiar la información tal cual viene en el artículo. O, una vez que se tiene esto, podemos hacer estas 4 opciones que tenemos aquí. Cita entre párrafo. Escribimos de nuestra interpretación algo, como por ejemplo, pertenecer a un club es una tarea no solamente deportiva, sino también de tipo social, pues hace que quienes ingresen a él cumplan ciertos requisitos como pagar una membresía. Abrimos comillas y copiamos y pegamos exactamente lo que vimos que nos interesa aquí. Cerramos y colocamos, de acuerdo a la APA, la cita que tenemos aquí, IICD, que es Instituto Internacional de Ciencias Deportivas, y fue en el año 2024. Y terminamos con una frase de nosotros. El hecho de tener esta situación de comunicación hace que se vuelva un círculo social entre miembros con características específicas. Eso es una cita entre párrafo o citas de párrafos. La situación es la siguiente. Movemos el texto un poquito más hacia la derecha y decimos, otro aspecto importante es la gestión de bla, bla, bla. Es decir, el texto que tenemos aquí lo integramos a nuestro texto. ¿Cuándo se da uno y cuándo se da otro? Si la cita es 4 renglones o menos, va entrecomillado.
Pero si son 4 renglones, más de 4 renglones, entonces lo hacemos una cita entre párrafo en esta situación. Muy bien. ¿Cuál es otra estrategia que podemos hacer con el texto? Lo que se llama parafraseo. Es decir, vean cómo lo que escogimos como texto lo vamos a interpretar de nuestra forma de ser. Y dice, el hecho de pertenecer a un club implica contar con una membresía que permite tener acceso a las instalaciones, pero también genera una situación de comunicación con personas que tienen las mismas características. Y esto no es una cita de nosotros, sino que lo tomamos de aquí. Y aquí tenemos esta otra. Vean la diferencia. Al principio dice el IICD 2024, el nombre va sin paréntesis y el año sí va con paréntesis. Manifiesta que, ojo, el autor en el año manifiesta que es importante contar con una membresía, etcétera, etcétera. Bueno, así trabajamos el primer tema y podemos ir agregando el siguiente y el siguiente. Y espero que esta forma de generar el marco teórico les ayude. No se nos olvide el orden. Primero va el problema, después la pregunta de investigación, objetivos, hipótesis y justificación. Una vez que tengan este orden, terminamos ese capítulo y eso nos permite ir al segundo, que tiene que ver con la escritura del texto. Si tienen alguna información, con mucho gusto me pueden buscar en cualquiera de las formas que les dije. Saludos.